Estás escuchando Huellas con Jaime Ramos, los estudios sociales con pensamiento crítico. En Colombia, ¿cómo se estructuran estas políticas educativas para las ciencias sociales? ¿Hay políticas educativas específicas para las ciencias sociales? Y tal vez si nos das un contexto, ¿cómo se llama la asignatura en secundaria? Y un poquito pues esto mismo. Yo te devuelvo ahora la pregunta. Muy bien. Bueno, en Colombia, en las escuelas y colegios estamos regidos bajo la Ley General de Educación, que fue estipulada en el año 1994. Y en el marco de esta ley, que es la 115, como popularmente la conocemos los profesores, se establecen cuáles son las áreas obligatorias de la enseñanza. Entre ellas hay una denominada ciencias sociales. Sin embargo, las ciencias sociales se subdividen en otras disciplinas especializadas de ellas mismas, como son la historia, la geografía y la constitución política. Así está estipulado. Estos debates pues han sido amplios frente a que hay otras ciencias sociales que no están mencionadas allí, que igualmente son importantes, pero se han constituido en un reto de implementación. A partir de esa ley, previamente, ayer se había estipulado un marco general de enseñanza, más o menos hacia el año 1989, y posterior a esta ley general del 94, se empezó a indagar unos lineamientos curriculares que ayudarán a la orientación precisamente de las ciencias sociales escolares. Es allí cuando, más o menos en el año 99 del siglo pasado, empieza a constituirse por el Ministerio de Educación Nacional los lineamientos curriculares para la enseñanza de las ciencias sociales, que fueron publicados hacia el año 2002. Estos lineamientos hicieron una amplia reflexión epistemológica sobre lo que había pasado, que había quedado por fuera en el 89, y se justificaba lo que pues se había estipulado en la ley del 94. Entonces allí lo que se hizo fue plantear unos lineamientos por grados. En Colombia tenemos la educación básica inicial, primaria y secundaria. Cada una está conformada por un número de grados. En el caso de la educación inicial hay un solo grado obligatorio, pero en Bogotá es particular porque hay una política pública que ha buscado ampliar esta educación de la primera infancia hacia más grados, es decir, que acoja a niños de menor edad por las necesidades laborales de las familias. En el caso de la primaria, se contempla desde grado primero hasta grado quinto de primaria, es decir, que cuando el niño está en quinto de primaria, termina su educación básica primaria y empieza grado sexto. La educación básica secundaria se engloba desde el grado sexto hasta grado 11. Esta sería el marco de la secundaria y cuando termina grado 11 obtiene el título de bachiller, que es un poco diferente a en Costa Rica, que el bachillerato tiene una connotación un poco diferente. En el caso de Colombia, el bachillerato es como la base que permite al estudiante tomar la decisión si va a seguir con la educación superior, que sería la técnica, profesional, etcétera. En el caso de las ciencias sociales, las áreas son obligatorias desde la educación primaria hasta la secundaria. En la educación inicial se manejan unas dimensiones en las cuales se encuentra, por ejemplo, la dimensión social que se asocia a las áreas de las ciencias sociales. Es una parte de los lineamientos curriculares que se dieron en el 2002, en donde se hace una discusión si se deben integrar todas las ciencias sociales en las apuestas de planeación o si se deben separar. Entonces, allí, desde un aporte más bien extenso, denso, se da unas conclusiones relacionadas a que se deben integrar, o sea, que lo mejor es que se integren y el docente, a través de sus mallas curriculares, integre esta parte. Pero, ¿qué pasa? El ministerio en los lineamientos en el año 2002 da unos ejemplos de mallas curriculares que se acogen de una manera un poco dogmática en todas las instituciones educativas, como si eso es lo que tuviera que hacerse. Posteriormente, en el año 2006, 2004, empieza una discusión y se hace un contrato estatal para realizar los estándares básicos en ciencias. En este mismo documento se establecen las ciencias sociales y las ciencias naturales y en el documento se establece cuáles serían
los elementos de unos ejes articuladores de las ciencias sociales escolares que un poco contradicen los lineamientos anteriores, porque la conclusión que se había dado en los lineamientos es que se debían integrar, pero los estándares básicos de competencias en ciencias sociales establecen que se debe articular por algunas subdivisiones. En un caso inicial, con la historia, que les denominan relaciones con la historia y la cultura, en otro lado la geografía, que son las relaciones espaciales y ambientales, y en otro lado u otro eje serían las relaciones ético-políticas que estarían acorde con las ciencias políticas económicas. Entonces, allí ya sí se da una malla estandarizada por grados y esto es lo que se ha cogido y que es como fundamental y que tiene vigencia al día de hoy, que pues empiezan a regir en el año 2006. Entonces los docentes de ciencias sociales principalmente revisamos para nuestras planeaciones estos dos documentos, los lineamientos curriculares y los estándares básicos de competencias que están divididos en las ciencias naturales y las ciencias sociales. Posteriormente han habido algunos cambios pues, por las reformas educativas que han aconsejado o han dado a conocer la educación por ciclos. Entonces, los ciclos es el componente de lo que el estudiante debe aprender por determinados grados. Los estándares están asociados a grados y a ciclos. Entonces, por ejemplo, el ciclo 4 corresponde a los grados octavo y noveno. ¿Sí? Entonces dan una serie de temáticas, de contenidos y de justificaciones de lo que se debe aprender en esos grados en el marco de esos 2 años que el estudiante pues esté allí inscrito. Entonces, en ese orden de ideas, pues pareciera un poco claro que se debe hacer, pero en realidad cada colegio a través de un documento obligatorio de cada institución que se llama PI, Proyecto Educativo Institucional, establece cuáles son los criterios que aborda desde su planeación. Más bien en la educación pública, que es en la que la mayor parte de mi vida laboral me he desempeñado, se tienen muy en cuenta estos documentos de la política macrocurricular y en la educación privada, pues hay ciertas modificaciones según el contexto pues, de la institución privada, ¿no? Por ejemplo, hay muchos que se acogen al bachillerato internacional, que tienen otros parámetros distintos, pero en general, en la mayor parte del país, pues están estos documentos. En el año 2006 empieza a darse, en el 2016, perdón, empieza a construirse también otro documento que son los derechos básicos de aprendizaje en ciencias sociales. Estos documentos inicialmente acogen nuevamente lo que los estándares habían dado y establecen como unos ejes curriculares también de recomendaciones mínimas que todos los estudiantes deben saber por grado en ciencias sociales y dan esas recomendaciones en todos los grados de primaria y secundaria. Estos documentos tuvieron una primera fase en el año 2015, se presentaron a la comunidad, hubo una retroalimentación por parte del Ministerio de Educación Nacional y luego en el 2016 se presentaron como la corrección. Sin embargo, por un inconveniente burocrático de contratación, nunca quedaron en firme. O sea, no es un documento curricular de obligatorio cumplimiento, pero la mayoría de docentes de ciencias sociales desconocen o no tienen en cuenta eso y lo asumen como si fuera obligatorio. Entonces, casi en todos los documentos curriculares de planeación de las instituciones se encuentran los derechos básicos de aprendizaje, que son, pues, desde mi punto de vista, muy pertinentes. Sin embargo, pues no es una norma curricular. Paralelamente, ya para terminar esta parte, pues se acogen estos documentos varias teorías o varios fundamentos filosóficos de lo que podría darse. Siempre se ha tenido una importante cercanía desde la década de los 90 hacia el constructivismo. Entonces, se acoge también los escenarios de los enfoques del aprendizaje significativo, Ausubel, Novak, entre otros, pero cada colegio ha tenido, pues, a bien, según su contexto, determinar cuál sería el enfoque más pertinente. Entonces, parece un poco ecléctico el enfoque nacional de los currículos, pero pues yo diría que en general pues se tiene muy en cuenta desde lo teórico las bases epistemológicas de una orientación hacia el humanismo también, con base en un modelo constructivista, pero cada colegio en la práctica, pues como siempre, hacen situaciones o acciones de diferente índole y pues básicamente allí se están. Hay otras normativas curriculares de obligatorio cumplimiento que son cátedras que generalmente se asocian a las asignaturas de ciencias sociales.
En el caso de Colombia, actualmente hay una cátedra de estudios afrocolombianos porque Colombia tiene pues una gran cantidad de población afrodescendiente reconocida legalmente así en departamentos específicos. Nosotros nos organizamos por 32 departamentos, entonces hay algunos departamentos que tienen esa connotación en que su mayoría de población es afrodescendiente y hay una cátedra particular para ello. Y también hay una cátedra para la paz. Esta surge en el marco del extenso conflicto armado que ha tenido Colombia y que ha buscado un poco pues fortalecer esos valores y vínculos que están allí. La última novedad es que se nombra en el año 2022 una comisión especial con expertos colombianos hacia las recomendaciones para la enseñanza de la historia de Colombia y de la historia en general. Es decir, un poco reivindicar ese papel de integración, porque es que hay algunos colegios que integran las ciencias sociales y se da como ciencias sociales es el nombre de la asignatura, y hay colegios que pueden llegar a separar las disciplinas. Entonces, durante la intensidad académica horaria, dan historia por un lado, geografía por otro lado, o cívica o constitución política. Eso está muy determinado por los consejos académicos de las instituciones, particularmente en lo público. Entonces, estas recomendaciones y esta comisión, que está desde 2022, finalmente hizo un documento muy interesante en donde en el marco también de los cuestionamientos y de las reuniones que se han hecho para consolidar la paz en Colombia y de los diálogos de paz en Colombia, pues se han tomado como los ejes actualizados, ¿no? Entonces surge mucho, un poco elementos disruptivos que tal vez no se tenían en cuenta antes, desde mi punto de vista, por ejemplo, en la reivindicación de las minorías, el papel de la mujer, cómo las víctimas del posconflicto pueden asumir ciertos contenidos, ¿no? Porque los contenidos siempre han tenido una visión muy eurocentrista y cómo se pueden adaptar, pues, precisamente a los contextos situacionales pues, de los estudiantes, de las personas estudiantes en Colombia. Entonces, a grandes rasgos, este sería como uno de los elementos de los documentos de las políticas educativas colombianas. Igual, me gustaría conocer qué opinas vos sobre lo que hablabas antes de los estándares, de cómo se constituye estos acervos culturales, este arbitrio cultural en Colombia en cuanto a la enseñanza de las ciencias sociales. Bueno, muy bien. Me parece que tenemos muchas coincidencias en cuanto a lo que se espera. Y en ese sentido, las orientaciones curriculares en Colombia, pues como bien lo decía, en los documentos está un poco rastreada, discutida, pero pues esto queda un poco en tela de juicio dentro de la acción en el aula. Colombia es un país muy grande en su extensión territorial, tiene pues la diversidad cultural más variada que puede haber y eso implica también que haya una connotación de los saberes diversos que se deben mirar en una perspectiva curricular. Entonces, en ese sentido, un poco también el interés de la adaptación o del punto de vista de la sociopoiesis en este aspecto, porque se plantea como una observación de segundo orden, es decir, las personas docentes observamos a nuestras personas estudiantes, sin embargo, pues queda allí en una primera opinión. En la sociopoiesis, cuando se plantea una observación de segundo orden, es como observar lo observado y se hace esta analogía a los sistemas biológicos, de los sistemas biológicos que son moleculares, que se reproducen a sí mismos y que tienen que ver con la teoría de los sistemas que Luhmann plantea. Sin embargo, ¿esto cómo se puede un poco adaptar a toda la complejidad de lo currículo? Porque es muy abstracto. ¿Cómo el interventor de allí, cómo puede tomar decisiones en torno a lo que va a enseñar? Es allí como el reto principal. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay unas connotaciones en la política pública educativa que están muy bien dadas y que falta organizarlas desde el punto de vista del maestro y su contexto. Hay que tener en cuenta no solamente el contexto del estudiante, sino de todos los sectores de la comunidad educativa. Si bien la razón de ser es la persona estudiante, él no solamente por sí puede actuar, sino que hay un entorno que debe pues dar cuenta de lo que está aprendiendo. Y allí entonces, por ejemplo, sería muy pertinente mirar cada una de esas habilidades. Yo creo que las ciencias naturales también nos aportan mucho a las ciencias sociales y no se debe como dogmatizar las metodologías propias de las ciencias sociales. Se ha visto que a través de estudios fenomenológicos, por ejemplo, se puede dar cuenta de posibles soluciones para el aprendizaje de ciertos conceptos
conceptos abstractos que se dan en el aula. Y yo creo que nos baladí dejar en esta parte que nuevas metodologías se puedan integrar, pero eso depende mucho también de la intención y la motivación que tenga el maestro por cambiar sus prácticas de enseñanza. Yo creo que las prácticas de enseñanza son determinantes para que se pueda un poco orientar, innovar en el sistema educativo, puesto que hay prácticas exitosas, pero que quedan anquilosadas en el tiempo y deben alimentarse, o también se les debe hacer el duelo en el momento en que ya no son funcionales. Entonces, en ese sentido, yo pensaría que habría que mirar también cuál es el horizonte que cada una de las personas docentes tenemos para la intención del aprendizaje, es decir, que se pase un poco de la jerarquía de la enseñanza, del papel o el rol del docente como una persona que tiene un conocimiento exclusivo, sino que se haga una horizontalidad entre los dos roles, ¿no? De las personas estudiantes, de las personas docentes. Y en ese aspecto me parece que, por ejemplo, sí es importante la integración de las áreas. Desde mi punto de vista, siempre se ha dado un peso mayor en el campo curricular a la historia, pero insisto, en cierto tipo de historia. La historia es supremamente importante, pero también tiene que estar conjugada junto con otras disciplinas importantes. Por ejemplo, en Colombia, el examen estándar para poder medir un poco el rendimiento estudiantil se hace en grado tercero de primaria, grado quinto, grado noveno y grado 11. En el grado 11, se denominan estas las pruebas saber, en la prueba saber 11, por ejemplo, ayuda a algunas instituciones educativas de educación superior a determinar si el estudiante es apto para entrar a su institución, para tomar la decisión de su carrera profesional. Y estas pruebas tienen un componente, son 5 componentes, y uno de ellos se llama sociales y ciudadanas. Es decir, que el estudiante debe presentar una prueba de ciencias sociales en grado 11, pero resulta que ya analizando un poco más en qué consisten estas pruebas y ya corroborando las temáticas, realmente no hay un enfoque geográfico, no hay un enfoque, diría que político, sino que se basa mucho en la comprensión de lectura y en las competencias ciudadanas. Pero entonces viene la pregunta, ¿las competencias ciudadanas no serían implícitas a todas las áreas o por qué se asume que los docentes de ciencias sociales orientan ese tipo de conocimientos que no son medibles en la acción, sino que son como a posteriori, y cómo podrían darse de una manera tangible y más en una prueba? Entonces es un cuestionamiento, un debate permanente que también tiene que ver con lo curricular, o sea, que, no, estamos algunos colegios orientando historia, geografía y demás, pero en las pruebas estandarizadas están pidiendo que los estudiantes sepan asumir sobre situaciones cotidianas y tal vez algún u otro hecho histórico de cultura general, etcétera, pero cómo se están orientando los currículos a ello, no porque se deban orientar exclusivamente a una prueba estandarizada, porque ese no es el deber ser, pero sí debería haber una concordancia en todo, ¿no? Anecdóticamente le preguntaba a un experto de Chile que ellos les va muy bien en las pruebas estandarizadas, porque consideraba que, por ejemplo, a Colombia no le va nada bien, y particularmente en las ciencias sociales no le va bien con relación a otros estándares. A Costa Rica le va un poco intermedio, entonces estaría en ese orden de ideas de los tres: Chile, Costa Rica, Colombia, y le decía, bueno, ¿usted cómo considera que los estudiantes tienen como ese éxito? Y decía, bueno, eso es algo nominal, porque realmente en las circunstancias de vida tampoco es que sean allí, así como que sean diferentes a lo que se narra en Colombia. Entonces, siempre hay como un enfoque al cumplimiento del examen, pero en lo curricular sí hay que hacer algunos cambios. Yo creo que la base principal es la intención de la orientación de las prácticas de enseñanza y aprovechar lo que ya hay. O sea, no desechar y decir esta política determinada no sirve, este contrato estatal que hizo es de cierta ideología, entonces lo vamos a dejar a un lado, porque también hay esos enfrentamientos ideológicos según el corte de la institución que realice el documento público, y creo que eso pasa en todas las democracias. Pero es como tomar, ¿no? Tomar esos fundamentos. Generalmente, por ejemplo, hasta el momento no he encontrado un horizonte o un paradigma propio de las políticas educativas en Colombia, o sea, es demasiado ecléctico.
Entonces, es tomar un poco esos elementos y no caer en un radicalismo, que los contenidos no sean plenamente sustantivos, que realmente se tomen estos elementos para las generaciones que necesitan ciertas formas de aprendizaje diferentes, ¿no? A nuestras generaciones, y que de allí se establezcan también, como con este tipo de investigaciones que tienen la intención que las personas que toman las decisiones en política educativa pues escuchen a las comunidades, y que no se pretenda estandarizar porque es imposible. Si bien hay unas orientaciones, no se puede pretender que pues haya unas prácticas pues de igual manera en todos los contextos situacionales. También hay que tener otros contextos, por ejemplo, los contextos mentales, los contextos lingüísticos de los mismos estudiantes. Si el profesor que está frente al aula no tiene esa claridad, creo que es muy difícil porque va a quedar siempre como primer observador. Y la intención o la recomendación un poco de esta investigación es pasar a ser un segundo observador, que eso es la sociopoiesis, de ver cómo se reproducen esos sistemas, que si no se hace, pues se reproducen automáticamente porque es un sistema vivo. Sí, la educación es un sistema vivo que, pues si se sigue reproduciendo de mala manera, pues va a seguir así, ¿no? Por eso tenemos una educación un poco anclada en el tiempo, en algunas prácticas y en algunos lugares, porque pues de pronto no se toman unas decisiones y se siguen reproduciendo de la misma manera. Entonces, a grandes rasgos, pensaría que esta podría ser una respuesta aproximada a esa pregunta. Y yo aprovecho para igual, como estamos en esta dinámica de que te devuelvo la pregunta, voy a incorporar un elemento que me parece muy valioso y del cual pues me tomo la confianza, Carolina, y para invitarte a un futuro programa para hablar precisamente de la pedagogía del conflicto y la pedagogía para la paz en el contexto de Colombia con los procesos de paz y sobre todo el tema del enfrentamiento armado que durante décadas, ¿verdad?, afectó a Colombia y de cómo desde la enseñanza de las ciencias sociales se establecen estrategias para abordar temas que son muy delicados, que duelen mucho en las familias, que tienen heridas dolorosas y profundas y abiertas en lo que ha sido la realidad histórica. Entonces, como para un adelanto, como dicen, para abrir bocas, nada más. Luego ya desarrollamos el programa sobre ese tema en particular, pero ¿qué opinión te merecen a vos? ¿Cuáles deben ser las estrategias? ¿Cómo se da en el caso de Colombia y sobre todo en este último elemento de una pedagogía para abordar situaciones conflictivas como las que ustedes han vivido en los últimos años? Bueno, muy bien. Para poder contestar esta pregunta, hacer un poco el contexto. Yo podría dar un punto de vista desde el interior del país, porque particularmente pues he interactuado con personas estudiantes de Bogotá, y bueno, también tuve la oportunidad de trabajar con profesores del departamento de La Guajira, que es un departamento al norte del país, pero era en educación universitaria. Entonces también allá hay otras experiencias que ya me referiré. En ese aspecto me parece muy importante hablar de lo general de las estrategias, cómo se conciben, cómo implican, y creo que esto va muy de la mano con las decisiones que se tomen en el aula. Es decir, no solamente de la planeación o de lo que las políticas educativas recomiendan, sino que realmente la práctica de enseñanza, vuelvo e insisto, me parece determinante para ese fin. Por ejemplo, cuando un profesor tiene gran cantidad de estudiantes en un aula, en esa diversidad de ideas o de estilos de aprendizaje que pueden tener las personas estudiantes, pues puede llegar a tener una crisis de cómo orientar determinado contenido, determinada intención que tenga allí. A mí me parece que es pues, supremamente relevante, primero hacer como un diagnóstico de lo que puede funcionar. Y creo que tampoco hay otra forma de hacerlo por ensayo y error, porque resulta que en esas decisiones hay que también medir las limitaciones a los posibles elementos que se van a hacer. Cuando los docentes o las personas docentes de aula tenemos diferentes cursos, por ejemplo, podemos planear una actividad, una estrategia que puede ser funcional con algunos grupos y con otros no. Y en esa medida hay que saber también tener varias estrategias, es decir, el plan A, B, C y D. Y eso tiene que ver mucho con el enfoque pedagógico que el docente
pues decida orientar. Es decir, por ejemplo, si tiene un enfoque de corte constructivista desde la enseñanza para la comprensión, pues va a determinar ciertas metas de comprensión, ciertos desempeños, etcétera. Pero si por otro lado ha tomado la decisión de seguir un aprendizaje por proyectos, pues asimismo va a tomar otras opciones. Yo doy un ejemplo en el marco de la pregunta del campo de la paz, pues es bastante complejo en Colombia, porque Colombia viene de un conflicto armado que no ha cesado y que ha sido muy grave desde hace más o menos 60 años. Hasta hace muy poco, año 2016, tuvimos la guerrilla más antigua del mundo y pues se han hecho bastantes esfuerzos gubernamentales y bastantes grupos sociales por que esto no siga sucediendo. Sin embargo, pues para nuestros niños, jóvenes, etcétera, ha sido determinante vivir en la cultura de este conflicto, incluso para las generaciones de las que yo vengo, también pues nacimos, crecimos y hemos desarrollado nuestra adultez en ese contexto que se naturaliza un poco, ¿no? Pareciese que el conflicto es algo inherente al aprendizaje, a la vida, y si uno hiciera una encuesta de lo que se piensa de la utilidad del conflicto o de la afectación que ha tenido para las familias y la cotidianidad de Colombia, pues yo diría que en un muy alto porcentaje todas las familias colombianas han sido afectadas directa o indirectamente por el conflicto. Todos conocemos o en su mayoría conocemos a alguien que ha sido afectado por el conflicto de una manera muy dramática, y ya sea en el espacio rural y en el espacio urbano. Entonces, no se puede conocer una planeación educativa sin que se quiera permear eso. Todavía es un tema muy sensible en Colombia, por ejemplo, abordar temáticas de grupos armados que son implícitas a los planes curriculares de las ciencias sociales en Colombia. Para hablar de historia de Colombia, del siglo XX, del siglo XXI, pues hay que abordar estos temas y hay que hacerlo con mucho cuidado porque en la educación pública, por ejemplo, que tenemos tanta diversidad, tenemos estudiantes cuyas familias pueden estar inmersas actualmente en algún grupo que pues pueda ser afectado por ello. Entonces, sí hay que tener como cierta intuición de cómo tratarlo, pero también cierta valentía de cómo ver que esto sirva de potencialidad para que el estudiante, si bien lo tiene naturalizado, no lo vea como algo permanente en su vida, sino como una situación, pues que desafortunadamente tuvo que vivir, pero que puede superarse también mediante el conocimiento, o cómo puede él a través de nuevas formas de actuar frente al mundo, pues asumir desde el conocimiento y de las prácticas académicas que de pronto el colegio le puede dar para asumirlo de otras maneras. O sea, es realmente retador asumir este tipo de currículos que estamos hablando del posconflicto, pero realmente yo diría que es un conflicto actual que no ha cesado y que pues afecta a las familias. Por ejemplo, yo realicé un proyecto con estudiantes de secundaria de los grados más altos, es decir, de 19º, que tenía que ver con los discursos de odio, cómo se interpretaban los discursos de odio, haciendo una alusión un poco a los contenidos de estos grados que tienen que ver con el holocausto nazi. Esto se hizo durante bastantes meses, se hizo pues todo un análisis y se buscó hacer una comparación, por ejemplo, con las masacres colombianas. Entonces, lo que yo hice fue, en años anteriores, tuve la oportunidad de contactarme con una persona que había sido afectada en el conflicto armado en un departamento que se llama Tolima, y había hecho o había sufrido la pérdida de su hija en el conflicto armado, que fue secuestrada y asesinada por la guerrilla. En medio de su duelo y pues toda esta situación tan trágica, la persona empezó a elaborar muñecos que emularan, y sobre todo muñecas que emularan las mujeres que habían sido víctimas de conflicto armado. Entonces, bueno, yo solicité la autorización para hacer esta misma experiencia con estudiantes de grado décimo hace algunos años, y fue bastante impactante. Tiene la oportunidad de socializar estos resultados, por allí hay algo escrito en algunos artículos, en cómo en la representación, porque se hizo como una muestra itinerante en el colegio, no solamente pues con muñecas, que fue la base de la idea de esta persona, sino de otros que son miles y miles de víctimas del conflicto armado en Colombia, pues se presentaban, ¿no? Entonces, realmente no tuve que hacer mucho esfuerzo para darle a cada estudiante
una persona distinta para que representara en un muñeco, y yo tenía 260 estudiantes en ese momento de esos cursos. O sea, y cada uno representó algo distinto y lo que se hizo fue presentarlo en una muestra itinerante y fue bastante impactante. O sea, las fotografías que ya son de hace algún tiempo, pues como que las mismas personas que veían decían, es demasiado, ¿no? De todas las edades, de todos los géneros, de todas las connotaciones sociales. Y ya posteriormente, el año pasado, en el marco de lo que comento del Holocausto nazi, se hizo esa comparación de las víctimas y de cómo los discursos de odio, a pesar de ser diferentes conflictos, pues tienen muchas coincidencias y cómo pueden darse allí. Bueno, posteriormente vino el ataque de la Franja de Gaza y bueno, esto nos generó también una proposición de cómo interpretar el conflicto armado en Colombia y compararlo con algo que para nosotros no es ajeno. Por ejemplo, de pronto en otros países es muy particular cuando se ven los bombardeos en la Franja de Gaza y para nosotros no. Yo recuerdo cuando en mi niñez en el centro de Bogotá era muy natural las bombas. ¿Sí? Entonces, para mí eso es aterrador en su momento, pero no es ajeno. Entonces, uno pues no será de la misma manera, pero es un comparativo. Entonces, cuando se crece con estas ideas de cómo no se debe partir o generar ese mismo paradigma y salir de esa idea del conflicto que desafortunadamente sigue siendo perpetuado por el narcotráfico en Colombia, etcétera. Y los estudiantes empiezan a indagar, los personas estudiantes empiezan a decir, bueno, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo que no se debe hacer? Yo creo que es una gran oportunidad para crear estrategias diferentes, estrategias que motiven y a veces también el problema es que no hay los recursos. Hay hoy en día tantos recursos tecnológicos que se pueden utilizar para diversidad, pero por ejemplo en la educación pública nos es muy difícil tenerlos, ¿sí? Casi imposible. Entonces, ¿cómo manejamos con lo que hay? Con las enciclopedias de hace 40 años tenemos que trabajar con ellos a veces y decimos, bueno, nos estamos preparando como en ciertas habilidades, pero sin, digamos que se pueden aprender en otro contexto si ellos tienen la oportunidad de adquirirlas, pero actualmente pues es con el pensamiento, no hay otra forma, con el pensamiento crítico, no hay otra forma de hacerlo, sino con estrategias que promuevan su mente, que les hagan tomar decisiones que sean las adecuadas para vivir en sociedad, que promuevan pensamientos hacia la convivencia y hacia la resolución de conflictos de una manera pues un poco más tranquila. Esta es una tarea que de pronto no se va a ver naturalizada ni es medible, solamente pues en el tiempo se verá en la vida personal de cada uno y eso pues no lo sabremos las personas docentes. Sin embargo, me parece que esas estrategias son las que se deben resaltar un poco. También la connotación de la importancia de la lectura, ¿no? No solamente la lectura literal, sino de la lectura de todo tipo, la lectura de ideas, de imágenes, de clasificación de lo que nos dicen los demás, ¿no? De tener una capacidad de poder tomar una decisión de qué tomar para mi vida y qué no, qué debo asumir en la conciencia o qué está dentro de la favorabilidad para mi personalidad o no. Y eso depende mucho también pues de los grupos, ¿no? Por ejemplo, en los grupos más pequeños, en los jóvenes, a veces es un poco más fácil sensibilizar, a veces en la adolescencia hay cierta insensibilidad, indiferencia ante situaciones terribles y hay que volver a activar ese chip, ¿no? Pues de no dejar que pase como que si el mundo estuviera en la forma correcta y decir, no, no es correcto determinadas acciones. Es importante el concepto de ciudadanía planetaria, me parece muy importante recalcarlo allí porque pues es lo que nos va a hacer sobrevivir, lo que nos va a hacer también cuidar el planeta Tierra y la ciudadanía y la cuidadanía, que es un término también que va de la mano con la biopedagogía, la cuidadanía planetaria, cómo la asumimos desde pequeñas acciones y desde decisiones que en el día a día podemos tomar. Entonces yo creo que a grandes rasgos podríamos decir que este podría estar orientado a esta pregunta. Y de la misma forma, me gustaría conocer tu opinión en función de cómo, digamos, si yo te preguntara, ¿es congruente la evaluación o las estrategias de evaluación en el currículum o en la implementación de los programas de las ciencias sociales en Colombia con lo que plantea, digamos, las aspiraciones curriculares y pedagógicas de los programas de estudio? ¿Vos qué me dirías? Bueno, ahí yo daría una respuesta diplomática, ¿no? Como jurídica, que sería depende, ¿no? Depende desde dónde se tome, porque resulta que
de estas estrategias de evaluación, vuelvo e insisto, desde el punto de vista teórico se han debatido ampliamente. Creo que hay un asidero bastante importante y más en este tema, en la evaluación, pues se ha ya pasado desde lo sumativo y desde lo formativo y que debería primar allí. En el caso de Colombia, en el año 2019 se implementó una legislación que es el decreto 1290, en donde se da autonomía a las instituciones educativas para que hagan sus propios sistemas de evaluación internos para como transferir un poco la responsabilidad de, mire, el ministerio dice, bueno, miren ustedes allá cómo evalúan, ponga su escala de calificación para que puedan justificar un poco por qué hay o no la retención de estudiantes en determinados grados. Y esto entonces ha generado una gran polémica también, no solamente en el año 2009, no 2019, sino que pues ha puesto también de cuenta que hay bastante desconocimiento sobre lo que debe ser la evaluación, considero yo. Pienso que el término calificación no se ha superado y creo que es lo que prima todavía. Creo que es lo que le da la importancia y también el temor a la educación. Es decir, que el aprendizaje está supeditado a una calificación y la evaluación de por sí, pues no se da como un proceso formativo y creo que eso puede extenderse a nivel nacional. En ese aspecto sería importante también mirar, por ejemplo, cómo en los campos de la evaluación se toman algunos aspectos relevantes desde el punto de vista económico, ¿no? Entonces, por ejemplo, los exámenes para la educación superior para las universidades públicas son bastante rigurosos, son, como decimos aquí, el coco de los estudiantes de grado 11 para presentar a una universidad pública porque están supeditados en última instancia a una calificación. Pueden haber estudiantes con grandes rendimientos, pero el tope es altísimo porque obedece a un orden económico, entonces no necesariamente está condicionado que el estudiante no tenga una habilidad para la carrera profesional que pretende estudiar, sino que sencillamente está en los cortes de allí. Las personas docentes de la educación pública somos evaluados siempre año a año bajo unos criterios, pero también tiene que ver con un orden presupuestal. Entonces, la pregunta allí se transforma en el sentido de, bueno, ¿qué es la evaluación en sí o para qué sirve? Un estudiante que tiene un corte de su calificación en el 3 pero saca 2,9, pero con el 3 aprueba y con el 2,9 pierde, entonces es una línea muy delgada la que determina allí qué va a ser o no, y eso pues creo que es a nivel mundial, ¿no? Esta parte de la calificación que se da. Entonces yo creo que la evaluación es un tema bastante cualitativo, pero debería serlo, debería ser un punto de vista cualitativo, pero no lo es un determinante cuantitativo. Y en la misma consecuencia de la evaluación, pues es la que determina también como la autoestima académica de las personas estudiantes, porque cuando un estudiante no obtiene una calificación alta a un trabajo que él considera que está bien, pues entonces lo que está cuestionando es la calificación y no la evaluación. Y el profesor también en su afán de pronto de dar un resultado, porque finalmente debe dar una boleta de calificaciones, que es lo que determina si se aprueba o no, pues tampoco se interesa mucho el proceso. Es muy difícil, por ejemplo, en las entregas de informes de los padres de familia, que ellos se detengan a leer la boleta de calificaciones con los indicadores o lo que dice allí. El padre de familia se remite a mirar la calificación o a reclamar porque no aprobó, porque le está determinando si el estudiante aprendió o no. Bien, entonces yo creo que en ese sentido esa evaluación sí debe ser un poco reevaluada desde los puntos de vista que van en coherencia con todo lo que está bien planteado en los documentos curriculares, los estándares, los lineamientos y los DBA, pero debe también ejercer un poco desde los elementos que nos dan allí las comunidades, ¿no? Estas problemáticas que nos han planteado las disciplinas, cómo, por ejemplo, las narrativas pueden ser evaluadas cualitativamente o cómo pueden necesariamente. Yo pensaría que en el mundo ideal de la educación no institucionalizada, es decir, desde la intención, pues que es que se pueda acomodar allí, sería importante, por ejemplo, un día no tener que hacer la evaluación,
¿cierto? O sea, sería importante no tener que hacer la evaluación en el sentido de la calificación, sino que pues ya eso uno lo hace en la parte adulta cuando se inscribe a ciertos programas académicos y demás, pues que sí, uno sabe que es importante la calificación, pero pues uno tiene otros intereses, ¿no? O cuando se hacen ciertos cursos libres o se aprende autónomamente, pues nadie lo está determinando, sino que se hace porque realmente hay un interés hacia lo que se está aprendiendo. Entonces yo creería que estas estrategias de evaluación tienen que estar supeditadas al interés del aprendizaje. ¿Qué es lo que se interesa aprender? Y que es un poco estos cuestionamientos de la cantidad de elementos curriculares que hay en la educación colombiana y creo que un poco también en la latinoamericana en general, en donde hay una gran cantidad, un mare magnum de contenidos, una cuestión súper colosal de lo que se supone debe aprender, pero al final no hay profundidad. Entonces, estos cuestionamientos de, pues bueno, ¿para qué se evaluó o el estudiante tuvo un rendimiento escolar alto? Y no se ve eso reflejado en su éxito personal, no personal en términos económicos, que es como el éxito que hoy se vive, sino en su éxito de su tranquilidad de vida. Y pasa mucho, por ejemplo, en mi experiencia, que hay estudiantes que en el contexto escolar son muy exitosos, pero en las pruebas estandarizadas no. Y eso genera unos choques y para todos, para las familias, para los estudiantes, dicen, bueno, pero entonces si fue exitoso aquí y cumplió lo que se supone que parametriza esto, pero no pudo ingresar a la educación superior pública. ¿Por qué? Entonces hay un cortocircuito que del todo no es muy claro en los procesos evaluativos, pero sí debe como seguirse guiando desde mi punto de vista hacia una consecución de la intención del aprendizaje de forma autónoma, ¿no? Sobre todo en ciertas edades ya adolescentes, pero en la primera infancia y en la básica primaria yo pensaría que ni siquiera debería haber una calificación, debería potencializarse las habilidades. En el mundo ideal, digo, en el mundo utópico de la educación debería potencializarse porque es que hay estudiantes que naturalmente tienen unos talentos increíbles y no tienen que ver, por ejemplo, con las humanidades o las ciencias sociales, tienen otro tipo de habilidades que es necesario tener unas bases, pero no tienen que estar curricularmente adheridos a una cuestión estandarizada de los lineamientos desde lo demás. Entonces, sería interesante mirarlo desde allí. ¿Cómo no hay una claridad? Porque claramente no va a haber como una estrategia mágica que se pueda decir, bueno, se va a hacer de esta manera. Pero sí creo que por lo menos en las familias o en las personas que identifiquen en grupos muy pequeños se puede empezar a indagar, a potenciar esto y que no sea tan importante una calificación y que no se relacione la evaluación con la calificación. Eso sería como una intención a grandes rasgos allí. Bueno, y igual para ir finalizando y agradecerte muchísimo el espacio, Carolina. Y invitarte y dejarte la invitación abierta a Huellas, los estudios sociales con pensamiento crítico, en cuanto podamos conversar de muchos otros temas, pues igual, para finalizar, pues te hago la pregunta, en el contexto colombiano, un país con las características que vos nos hablabas del conflicto armado, pero también que ha sido geopolíticamente estratégico en el contexto latinoamericano y que pues viene ahora desde hace unos años para acá con un gobierno de corte progresista, inédito en la historia del país. ¿Cómo ves vos ese balance, ese análisis de las valoraciones de las políticas públicas desde esta perspectiva del constructivismo y la sociopoiesis? Bien, esa pregunta es bien amplia e interesante. Bueno, ahí también va un corte muy personal, ¿no? Para mí es bastante esperanzador un tipo de orientación gubernamental que tenga en cuenta aspectos que desde mi punto de vista antes no se tenían en cuenta. Y eso tiene que ver con el ejercicio de poder incidir en poblaciones que estatalmente han sido olvidadas, ¿no? En la diversidad, no solamente del conflicto, sino de la profunda inequidad social por razones también externas al conflicto. Esto tiene que ver un poco también con las apuestas que se hacen
en las decisiones pedagógicas que se toman no solamente por parte de las personas docentes, que son las directamente que inciden en el aula, sino también por cada una de las estrategias que se dan desde el nano, meso, microcurrículo, y que ya pues se toman las decisiones en lo macrocurricular, pero que se tienen en cuenta desde este punto de vista allí. Yo creo que el constructivismo o cualquier enfoque pedagógico es una opción de muchas, ¿no? Que también pueden ser posibles. Incluso cuando se habla, por ejemplo, del conductismo, pues es una estrategia, es una forma de ver el mundo también, que pues habría que mirar también de una forma muy explícita cuál es la validez o por qué se toma un poco como desde un punto de vista permanentemente negativo. Incluso las decisiones positivistas que se toman a veces en el campo educativo, hay que mirar cuáles han sido los beneficios o cuáles son los argumentos que se dan allí, ¿no? Y desde el punto de vista gubernamental, yo creo que han habido muchísimos avances desde el punto de vista de las acciones, ¿sí? Pero eso no se ve de una manera amplia en las estadísticas, o no, eso no se ve, por ejemplo, de una forma inmediata, sino que son decisiones que están repercutiendo a largo plazo. Por ejemplo, las apuestas por las ampliaciones de las coberturas educativas de calidad. Por ejemplo, incidir en municipios que antes han sido prácticamente olvidados, en donde se construyan elementos que incentiven la educación o que se motive a la formación docente, la profesionalización. En el campo, por ejemplo, de los posgrados, creo que es importante que las personas docentes se sigan cualificando eternamente mientras estén en el ejercicio, sea que tengan la edad que sea, mientras estén frente a un grupo de personas estudiantes, debe ser necesario esa actualización para que precisamente haya una forma de contraargumentar y de aportar, ¿sí? Porque el docente, la persona que está enfrente a su saber, pues tiene que estar, como en cualquier otra profesión, dispuesto a seguir aprendiendo eternamente, que esa es una decisión que se toma cuando se tiene una labor como esta, por eso es vocacional, pienso yo, como muchas otras, pero particularmente esta es vocacional. Y también entender que el constructivismo sociopoético es una mirada contemporánea, una mirada disruptiva. La sociopoiesis contempla el sistema educativo como algo vivo, y en ese mismo elemento de una analogía viva, pues tiene que entender que es dinámica, como también profe, su merced lo decía, y como un elemento que tiene que tener altos y bajos en todo momento, ¿no? Que tiene que tener una capacidad hacia la frustración en el sentido de poder variar cuáles son las decisiones. En este momento puede ser muy funcional en la perspectiva histórica de esta investigación, pero puede que más adelante pues tome otros horizontes. Y en ese aspecto es importante también mirar cuáles son las limitaciones de esta investigación, cuáles son las limitaciones también de las posturas de los planes nacionales de desarrollo, que son los que determinan cuáles son las decisiones educativas desde la política amplia, ¿no? Que no se quede solamente con un elemento propio de una teoría que podría ser esta o cualquier otra, pero que tiene una justificación no al azar, sino que ha sido rigurosamente elegida porque se presupone que tiene ciertas condiciones que van a aportar al ámbito general de los diferentes contextos del país. Si bien, como mencionaba, yo puedo dar un punto de vista práctico desde los departamentos del interior del país, es también importante revisar las apuestas que se hacen en las periferias, que se hacen en otros elementos geográficos, en otras ubicaciones geográficas de las costas, ¿no? Es muy diferente el comportamiento y lo que se debe aprender en las costas, o por ejemplo, en la zona amazónica de Colombia, o en las zonas que no necesariamente son asociadas a lo urbano, sino en las diferentes ruralidades que existen. Y esto pues también debe ser sociopoético en el sentido de una autoorganización, de una autoproducción. Creo que es muy importante, ya para ir cerrando, salir como de las discusiones básicas que no aportan a las políticas educativas, es decir, todavía en muchas instituciones educativas se sigue discutiendo elementos que
considero son minimalistas frente a las grandes discusiones que sí deberían darse. O sea, todavía se está discutiendo sobre las decisiones de los estudiantes por sus orientaciones sexuales, sobre sus orientaciones para tomar decisiones en su forma de vestir, a pesar de que legalmente ya hay unas orientaciones, para algunos es bastante preocupante y primordial discutir ello más allá de qué enseñar. O sea, el estudiante va vestido o se peina de determinada manera y eso resulta a veces mucho más relevante que si el estudiante tiene una capacidad para argumentar una idea, ¿sí? Incluso, por ejemplo, yo he tenido experiencias con estudiantes que son oposicionistas desafiantes en la adolescencia, que es muy común, pero dentro de su práctica, que puede ser a veces muy retadora para uno y ya cuando uno la analiza a posteriori, puede ser un elemento de habilidad, ¿no? No todos tienen esa habilidad de pronto manifestar una contradicción frente a una idea de una imposición, ¿no? A veces muchos otros prefieren guardar silencio, que es lo que pasa mucho en las culturas latinoamericanas, ante la sumisión de lo que no les parece. Entonces, esa situación de oposición, pues puede ser también una ventaja, puede ser una oportunidad que se pueda tomar allí, independientemente, pues que no pase a ser algo delictivo, etcétera, ¿no? Pero digamos que en la base es como cuestionarnos de lo esencial, de lo realmente importante ahora, de entender que los jóvenes estudiantes o las personas a las que particularmente se está dirigiendo las orientaciones de las ciencias sociales tienen una forma de pensar que para nosotros es diferente, que es divergente y que debemos empezar a adaptar también nuestras formas de las prácticas allí. Eso puede ser desde el constructivismo, puede ser desde otra postura epistemológica, pero lo clave es que se pueda comprender a lo largo del tiempo mientras estemos ejerciendo nuestra labor en las aulas y posteriormente en la reflexión, mientras tengamos vida, pues esto será permanente, porque yo creo que el profesor no deja de serlo nunca si realmente tiene una vocación. Entonces, yo creo que con esta idea podríamos ir cerrando, profe. No sé si quieres agregar algo a esta conversación. Pues agradecerte, Carolina, por la invitación, enviarle un saludo y un abrazo al doctor Esteban Camacho Hidalgo, compañero, director de la sección secundaria del CATI y tengo entendido subdirector del Colegio Nocturno Presbítero Enrique Menzel, donde fuimos compañeros, nos conocimos hace ya muchos años, no vamos a sacar las cuentas. A Estevitan le enviamos un abrazo y la mejor de las suertes para vos, Carolina, y para Esteban, que dirige esta investigación, perdón, y que ojalá podamos conocerla, leerla pues apreciar los resultados y los aportes que sin duda alguna nos va a brindar. Muchísimas gracias y las puertas de este podcast y la colaboración que podamos mantener, pues con todo gusto y encantado. Bueno, muchas gracias. Voy a detener la grabación. Te invitamos a ser parte de Huellas. Escríbenos y sugiérenos tus temas de interés. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Huellas 2.0. Nos puedes escuchar en iVoox, Spotify y en YouTube. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Huellas 2.0. Gracias por tu apoyo.